Amados hermanos, amigos, les saludamos con gozo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos gloria, ¿no? Quiero invitarle a que me acompañe, por favor, en la carta de Pablo a los Corintios, Primera de Corintios, en el capítulo 3, Primera de Corintios, capítulo 3. Miren, hemos dicho en alguna sesión anterior que la iglesia del Señor debe ser edificada. De hecho, el apóstol Pablo va a decir en el capítulo 14 de esta misma carta, va a decir que todo lo que se haga cuando la iglesia se reúne, dice, todo lo que se haga debe ser para edificación. Todo lo que se hace. Muy bien. Claramente la iglesia requiere esta edificación porque está viviendo un proceso que se inicia cuando el hermano llega a la iglesia. Viene desde el sistema, viene desde el mundo, viene, dirá el apóstol, que Dios el Padre nos rescata de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. Entonces, cuando llega a la iglesia, cuando llega al reino del amado Hijo, claramente necesita unirse al cuerpo, unirse al edificio santo, unirse a la casa de Dios. Ese proceso en que hoy se une uno más, hoy se agrega uno más, mañana viene otro, luego viene el que sigue. Ese proceso es como cuando en una edificación se va sumando una piedra a la otra, un ladrillo al otro, para ir conformando entonces la casa, en este caso la casa de Dios. ¿Cómo se hace exactamente? Acompáñeme, Primera de Corintios capítulo 3, por favor. Las primeras palabras del apóstol aquí en el capítulo 3 a la iglesia de los Corintios es una reprensión. Les dice que no pudo trabajar con ellos como sería bueno tratar con hombres espirituales, porque dice que la iglesia ha demostrado ser carnal, ser niños en Cristo. Entre otras cosas porque se llevan discutiendo, se llevan haciendo grupitos. No, uno dice yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, otros dicen yo soy de Cristo, y ninguno reconoce al otro como parte de un solo gran cuerpo. Ninguno está preocupado, interesado en edificar el cuerpo, sino que en declarar qué es lo que le acomoda, qué es lo que le importa. A algunos le importaba a Pablo porque, bueno, era el apóstol. Era el que les escribía, era el que les enseñaba. Pero otro sabía que Simón Pedro había estado con el Señor, había sido tratado por el Señor le había bendecido. Sí, pero Apolo era un gran predicador y otros decían, no, este lo hace tan bonito, nos gusta tanto. Y tenían todos actitudes de niño, pensando en sí, no pensando en el cuerpo. Entonces Pablo ha de decirle, por favor, versículo número 5 del capítulo 3. ¿Qué pues, dice él, es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Y responde él mismo, servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. La figura es, verso 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento no pasa por Pablo, no pasa por Pedro, no pasa por Apolos. El crecimiento lo ha dado Dios. Así que, dirá, el que planta, o más bien, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino la gloria es para Dios, que da el crecimiento. No es que esté anulando, hermanos, no es que esté anulando al hermano que trabaja. La Escritura va a decir en la carta a los Hebreos que Dios no es injusto para olvidarse del trabajo de sus siervos. No, si Dios está considerándolo todo, lo está viendo todo, valora todo lo que se hace en amor a su nombre.
El punto es que no hay hombre alguno que deba o que pueda tomarse la gloria de cómo se edifica la iglesia del Señor. Porque la construcción de la iglesia, porque el crecimiento de este árbol que se llama iglesia, porque la manifestación, la maduración del cuerpo de Cristo llamado iglesia, todo el crecimiento, toda la maduración, todo el fortalecimiento, todo lo hace Dios, el bendito Señor. Mateo capítulo 16, versículo 18. Después que Simón Pedro le ha dicho a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesucristo le dice, muy bien, Pedro, bienaventurado, todo aquello. Pero le dice luego, sobre esta roca, sobre esa revelación, sobre ese entendimiento, sobre esa palabra proclamada, sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia. Así dice, edificaré. No hay hombre que edifique. No hay institución que edifique. No es la corporación la que edifica. Si hay una correcta administración, bueno, la corporación puede a lo mejor conformar un bonito edificio, todo eso está bien, pero eso no es iglesia del Señor. Solo es un medio, solo es un utensilio que ayuda para que la iglesia del Señor se reúna, reciba la palabra, sea enseñada y crezca para la gloria de Dios. Pero la verdadera iglesia no tiene que ver ni con edificio, ni con institución, ni con el nombre del obispo, ni con el nombre del que enseña. No. Entonces, ¿qué dice el Señor? Primero, sobre esta roca, dice Él, yo. Sobre esta roca edificaré. O sea, el que edifica es el Señor. ¿Cómo lo hace? Efesios capítulo 4. Efesios en el capítulo 4 va a decir en el versículo 8, hablando de Cristo y su hermoso, para nosotros, hermoso sacrificio. Versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, aleluya, una vez resucitado de los muertos, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad del pecado, dice, y dio dones a los hombres. Verso 10. Y el que descendió, dice, el que descendió es el mismo al cual hace referencia el versículo 8, subiendo a lo alto. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Verso 11, y él mismo, aleluya, o sea, el que descendió y que luego subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, Cristo el Señor es el que edifica, lo declaró Él. Pero Él, una vez que asciende a los cielos, Él constituye por los dones, por la gracia de Dios, Él constituye a algunos a los que comisiona para que ellos trabajen y edifiquen el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Dios vivo. Amén. Eso tiene algunos sentidos. Debemos llegar a entender por la gracia de Dios. Primero, el que edifica no es Pablo, no es Apolos, no es el obispo tanto, no es el pastor de la iglesia. No, el que edifica es Cristo el Señor.
Ay, pero ¿cómo? Y mi pastor, y mi obispo, y mi profeta que nos preside. Bueno, dice el apóstol aquí en 1 Corintios 3, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? ¿Qué es el obispo? ¿Qué es el pastor? ¿Qué es el otro? ¿Qué es? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, así pues dice: téngannos los hombres por siervos de Cristo, no por señores. Téngannos los hombres por siervos de Cristo y administradores. Se administra lo ajeno, se administra lo de otro, administradores de los misterios de Dios. Entonces la iglesia no es del obispo tanto, la iglesia no es del pastor tanto, voy a la iglesia de mi pastor tanto. Conversábamos con un hermano estos días y la pregunta era: ¿cuánto le costó al pastor aquel? ¿Cuánto le costó la iglesia? Y no estamos hablando del edificio, hermano. El edificio no es iglesia. La iglesia, dirá 1 Corintios capítulo 1, está conformada por todos aquellos que en cualquier lugar se reúnen para invocar a Jesucristo como Señor sobre todas las cosas. La iglesia está conformada entonces por aquellos que han venido a Cristo, el Señor les ha perdonado, ha cambiado su vida y les ha incorporado al cuerpo de Cristo. Ese cuerpo de Cristo es lo que se llama iglesia. ¿Y quién edifica la iglesia? No lo hace el hermano tanto, ni el otro, ni el de más allá. Sí, los hermanos predican, los hermanos cantan, los hermanos enseñan, todo está bien, pero ¿saben qué condición? En condición de siervos, servidores de Dios, por medio de los cuales habéis creído. Y si solo somos servidores, es imposible que exista la iglesia del pastor tanto, la iglesia del obispo tanto. La iglesia es de aquel que la compró. ¡Aleluya! La iglesia es de aquel que pagó con su sangre la redención para que aquellos que han creído en Cristo le pertenezcan a Él definitivamente y para siempre. La iglesia es de Dios, la iglesia es del Señor. Y mi obispo y mi pastor y el otro, servidores. Si puede estar conmigo, por favor, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Habla el apóstol Pablo, dice: conforme a la gracia, al entendimiento que me ha sido dado, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice: yo como perito arquitecto, haciendo referencia a su condición de apóstol. Yo como perito arquitecto, dice, puse el fundamento. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Versículo 11, por favor. Porque nadie puede poner otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Otra vez, Mateo capítulo 16. ¿Quién dicen ustedes? Pregunta el Señor Jesucristo a los discípulos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Simón Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: bienaventurado Simón, hijo de Jonás. Esto no te lo ha revelado carne ni sangre, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. ¡Aleluya! Yo te digo ahora que tú eres Petros, eres una piedrecita, pero sobre esta roca, dice, ese testimonio de que Jesucristo es el Señor, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pablo dice: yo como perito arquitecto tomo entonces esa roca, tomo ese testimonio de que Jesucristo es el Señor y establezco fundamento en la iglesia. Una función apostólica, establecer fundamento. Permitir que por la acción del Espíritu Santo
los miembros de la congregación, cada uno, todos en general, pero cada uno en particular, pueda estar confesando permanentemente que Jesucristo es el Señor. Lo dirá Pablo a los Romanos, capítulo 10. Va a decir que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, creyendo en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya. O sea, necesitamos que toda la iglesia confiese que Jesucristo es el Señor. No como una cuestión religiosa, no como una cosa dogmática, no. Como testimonio de su vida, de que ha conocido al Cristo de Dios. Como testimonio de que Jesucristo murió por él en la cruz conforme a la Escritura, fue sepultado. Sí, pero tiene testimonio de que Dios es el Padre, le levantó de entre los muertos, le ha sentado a su diestra y ahora él gobierna por siempre y para siempre. Ese testimonio se hace vida en un hombre, en una mujer, cuando cree y luego la boca confiesa, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Y cuando la iglesia confiesa entonces que Jesucristo es el Señor, entonces significa que el fundamento está puesto. Luego va a decir, cada uno vea cómo sobreedifica. Esto es, esté atento. Esté atento, porque el apóstol Pablo va a decir, yo como perito arquitecto puse ya el fundamento. Apostólicamente es así, hermanos. Apostólicamente se establece el fundamento de Cristo en el alma de aquellos que están viniendo al Señor. Pero dice, yo puse el fundamento y otro edifica encima. Otro edifica encima. ¿Cómo edifica? Con la palabra de Dios bajo comisión. Bajo comisión. Primera de Corintios, capítulo 14. Versículo 3, el que profetiza habla a los hombres, habla a la iglesia, dice el que profetiza para edificación, exhortación y consolación. La profecía, que es el testimonio de Cristo, según lo señala Apocalipsis en el capítulo 19, la profecía, testimonio de Cristo, entonces encomendada, entregada a algunos que el Señor selecciona, que el Señor aparta para gloria suya. Bueno, esa profecía es entregada permanentemente a la iglesia para edificación, para exhortación y para consolación. Porque la iglesia pasa por momentos difíciles. Personalmente, por grupos, o la iglesia como comunidad, como cuerpo, pasa por tiempos difíciles. Necesitan una palabra que les muestre que cualquier sufrimiento momentáneo, temporal, está siendo considerado por el Señor para aplicar, dirá Pablo, el justo juicio de Dios. ¿Y qué es eso? Bueno, dar el castigo a los que corresponde y a los que sufren, a los que tienen un momento de dolor, ser, dice, bendecidos por el Señor, ser consolados por el Espíritu del Señor. Ese trabajo es un trabajo que la palabra del Señor provoca paz, provoca fortaleza, provoca nueva fuerza en aquellos que están viviendo tiempos difíciles. Lo hace la palabra del Señor, pero por el testimonio de Cristo. Es una palabra de profecía. Lo mismo con el que requiere exhortación, alguno que está como cansado, que no entiende mucho, alguno que no sabe para dónde va, alguno que dice yo me quiero quedar aquí. Necesita una palabra que le muestre a Cristo el Señor muriendo en la cruz, siendo sepultado y siendo exaltado por el Padre, declarando él, en la casa de mi Padre hay morada para vosotros. Sí, pero eso requiere entonces que alguien lo tome, lo apoye, lo levante, lo tome del brazo y le diga, vamos adelante, porque juntos hemos de llegar a la meta. ¿Y qué hay entonces de la edificación? Bueno, es la manifestación de Cristo mismo edificando la iglesia del Señor.
Por eso Pablo va a decir, mire, yo estoy haciendo mi trabajo como apóstol, yo estoy preocupado de que el fundamento esté instalado, el fundamento esté puesto. No hay otro fundamento, hermanos. No se sirve a Dios por causa de la corporación tanto. No se sirve a Dios por causa del grupo que hace los milagros en un lugar determinado. No se sirve a Dios por el nombre, por los equipos, por el edificio enorme y precioso que hemos construido. No se sirve a Dios por eso. Se sirve al Señor porque Jesucristo, aleluya, el bendito Hijo de Dios, Él dio su vida y pagó un alto precio para que usted y yo tengamos vida nueva precisamente en Cristo y en su nombre. Servimos a Dios porque el Padre nos amó de tal manera que nos dio a su Hijo para que Él fuera la propiciación, Él fuera el proceso de redención, nos comprara con su sacrificio para que nosotros le pertenezcamos a Dios por siempre y para siempre. Servimos a Dios porque sabemos que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos creer y ser salvos. Servimos a Dios porque hay un solo camino para llegar al Padre. Ese camino es Jesucristo el Señor. Servimos a Dios porque el Padre ha dispuesto que haya una sola puerta de entrada para volver a la casa que se perdió allá en el huerto, capítulo 3 de Génesis. Hay una sola puerta abierta para regresar a la casa. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Amigos, hermanos, necesitamos participar todos en la edificación del cuerpo de Cristo. Todos debemos trabajar, debemos aportar, teniendo la mejor claridad de que cada uno de nosotros solo somos un miembro del cuerpo. No depende de mí. No depende de mí. No es que lo que yo haga es fundamental. Todo es importante. Pero se requiere que cada uno lo haga, como dirá Pablo, aquí a los Corintios en el capítulo 13, pero es necesario que cada uno lo que hace, poquito o mucho. Una gran predicación que estremece los cimientos del lugar. Una enseñanza increíble. O simplemente un hermanito o la hermanita tomando allí la escoba y limpiando y con un pañito haciendo aseo, aquel o este otro. Cada uno participa según el don que ha recibido en la edificación del cuerpo de Cristo, el bendito Hijo de Dios. Amados amigos, venga, estemos juntos, crezcamos en el Señor. El Señor viene a buscar a su iglesia. Una iglesia crecida, una iglesia que ha madurado, una iglesia, dirá Efesios capítulo 5, sin manchas, sin arruga. Una iglesia dispuesta como una esposa preparada para recibir a su marido. Venga, únasenos, súmesenos, para que seamos parte de ese cuerpo precioso que el Señor viene a buscar, para que estemos con Él eternamente y para siempre. Que Dios, el Señor, les bendiga. Amén.